Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y así iniciamos un nuevo programa. Hoy en www.dialoguemos.es vamos a abordar un tema súper importante porque tenemos buenas noticias de la Universidad Andina Simón Bolívar. En esta ocasión tenemos el honor de conversar con su rector César Montaño Galarza, quien ha sido designado con una amplia mayoría para asumir un segundo periodo. Con un gran trabajo y metas que ha cumplido de educación superior y la investigación en América Latina, el doctor Montaño ha sido reelecto en un momento clave para la universidad y la región andina. En esta entrevista vamos a abordar su visión, prioridades para su gestión, los retos y oportunidades que enfrenta la educación superior en la actualidad, el papel de la investigación y la innovación en la universidad y mucho más. Así comenzamos. Y para ello le damos la bienvenida al doctor César Montaño, quien está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido de nuevo a la www.dialoguemos.es. Muchísimas gracias por esta nueva ocasión, precisamente para dialogar y compartir con ustedes algunas novedades de nuestra casa de estudios. Gracias. Así es, rector, como bien lo comentaba, ha sido reelecto nuevamente para asumir un segundo periodo, pero sí quisiéramos saber cómo se siente de ser reelecto con una amplia mayoría para este nuevo periodo de 5 años como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Nuestra comunidad universitaria decidió mayoritariamente, con un 84% de votación, de apoyo, que yo siga adelante dirigiendo la universidad para un segundo periodo rectoral. Este periodo rectoral va entre 2023 y 2028. Inicia el próximo 8 de mayo de este mismo año 2023. Y me siento pues realmente muy contento porque creo que esto refleja el resultado obtenido, refleja el hecho de que la comunidad universitaria ha valorado positivamente una gestión que hemos venido haciendo desde mayo del año 2018 y que ha sido, no ha estado exenta de complicaciones. Cuestiones que tienen que ver con lo financiero, con los presupuestos de la universidad pública internacional, como es el caso de la Andina, cuestiones que tienen que ver con conflictividad política y social del país que también afecta a todo nivel y en todas las instituciones, y claro, sobre todo, todo lo que ha implicado a partir de marzo de 2020 la pandemia, ¿no? Esta emergencia sanitaria mundial que nos ha exigido de manera muy importante replantear muchos de los temas centrales y los pilares centrales de nuestro proyecto académico. Entonces, me siento muy respaldado, muy contento, porque el resultado también quiere decir que las decisiones que hemos tenido que tomar en contextos y en situaciones extremadamente complejas, difíciles y además de mucha incertidumbre, han sido, bien recibidas por la comunidad universitaria, han sido bien evaluadas. Y esto porque siempre hemos tenido en mente pues cuidar sobre todo la marcha institucional, cuidar a la propia comunidad universitaria y no detenernos a pesar de las dificultades, replanteando, como decía, una serie de herramientas, mecanismos y acciones de tal manera que la universidad, a pesar de las dificultades, pueda seguir adelante cumpliendo su misión. Claro, doctor, me quedo con esa última frase, comenzar y trabajar a pesar de las dificultades. Quisiéramos que en ese punto nos hable de sus propuestas, desafíos y retos que tiene para asumir en su gestión como rector. Bueno, en su momento, en medio de la pandemia, cuando esto se empezaba a sentir en el Ecuador en marzo de 2020, lo primero que tuvimos que hacer fue cuidar el proyecto académico, no detener la marcha de la universidad y cuidar a la comunidad universitaria. Tengo el placer, siempre lo recalco, de poder decir que en nuestra comunidad universitaria no perdimos una sola persona por el COVID, es decir, nadie ha fallecido en nuestra institución, eso era lo fundamental. Nuestro recurso humano, cuidado, con seguridad, siguiendo en el trabajo del día a día.
En ese contexto, nosotros, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo para diseñar un programa que fue muy exitoso y que se denominó en su momento Oferta Ecuador, dirigido sobre todo a profesionales que se desenvolvían en primera línea de los ámbitos más sensibles que tenían que enfrentar la pandemia, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el propio ámbito de la salud, en todo lo que tiene que ver con la contención de riesgos que se presentan, desastres en general. Y la universidad tuvo esa respuesta, creo que fue la única casa de estudios que tuvo una respuesta en ese sentido, haciéndonos eco positivamente de lo que estaba viviéndose en ese momento, no solamente crisis sanitaria, también crisis económica, emergencia. Ahí estuvo la Andina para decir, acá estamos nosotros para preparar a los profesionales, para poder todos juntos frenar los efectos nocivos, negativos y mortales también de la pandemia. Y luego pues tuvimos que asumir una serie de nuevos mecanismos, nuevas herramientas, mediante un aprendizaje intenso que lo hemos hecho los docentes, las autoridades, los funcionarios, también los estudiantes, de tal manera que hemos venido incorporando herramientas de carácter tecnológico que han venido a soportar o ayudar para mejorar incluso la calidad en pos siempre que tenemos pues de la excelencia en lo que hacemos, en la oferta académica, en la realización de los programas, muchos de los cuales, dicho sea de paso, al día de hoy han sido ya actualizados, es decir, replanteados. Y de ahora en adelante, a raíz de la pandemia también, hemos modificado el tema relacionado a las modalidades en que se desarrollan los programas. Históricamente, la Andina siempre ha tenido programas presenciales. Ahora tenemos una oferta muy potente de alrededor de 60 programas en los diferentes niveles de posgrado que se van a ejecutar y se están ejecutando ya algunos inclusive en modalidad presencial, también semipresencial, combinando con cursos no presenciales, virtuales, y también con programas enteramente virtuales. Entonces, la universidad a la final, en un gran acuerdo de la comunidad universitaria, se ha adaptado a estas condiciones muy difíciles y claro, con mucha energía, con muchas ganas, se está proyectando para el futuro inmediato de tal manera que podamos responder a la realidad actual, formando con calidad, con alto nivel a los profesionales que vienen a nuestros programas. Doctor, hablando del plano internacional, ¿cómo la Universidad Andina lo ha explorado durante su gestión y qué planes tiene para esta en cuanto a la expansión de oferta universitaria? Bueno, el hecho de que hayamos incorporado, me parece a mí, de manera óptima, idónea, estas herramientas tecnológicas para mejorar nuestro desempeño académico, tiene reflejo en el hecho de que también fortalecemos la llegada más allá de las fronteras nacionales. Pero primero enfoquémonos en el caso de Ecuador. Hoy como nunca, nuestra universidad tiene muchos más estudiantes que vienen de absolutamente todas las provincias del país, incluido desde Galápagos. Tenemos estudiantes en todas las provincias. Esto se ha dado también porque estos implementos tecnológicos han permitido llegar a todos los rincones del Ecuador, pero más allá del Ecuador también. Hemos incrementado adicionalmente con la presencia de estudiantes internacionales, incluso de algunos países que antes, digamos, no era usual ver representados en nuestros programas. Ahora podemos llegar a más países. Pero por otro lado, también estamos gestionando una serie de acuerdos que nos van a permitir establecer mecanismos, planes y llevar a la práctica estrategias efectivas con otras universidades para apoyar a los mejores estudiantes de la Andina. Esta es una novedad, de tal manera que podamos financiarles visitas, estancias académicas e intercambios en universidades muy importantes de otros países. Estamos en una fase inicial trabajando con universidades muy importantes de España y en el futuro inmediato y a mediano plazo también seguiremos reforzando, digamos, esta estrategia. Adicional a esto, estamos puliendo lo que nosotros le llamamos un nuevo modelo académico que nos va a permitir de manera muy potente llegar con una oferta académica totalmente renovada, con alrededor de una decena de programas doctorales que van a combinarse con maestrías de investigación también y adicionalmente se vincularán de manera muy fuerte con maestrías profesionales y especialidades que también son muy de corte profesional. De tal manera que alguien que hace una especialidad podría también estar ya, podría entenderse que también está caminando con el gran objetivo de llegar hacia el doctorado.
Esto también nos ha permitido ver que es necesario potenciar más y fortalecer todo el frente de investigaciones, de proyectos de investigación, a través de un fondo que nosotros lo mantenemos y lo cuidamos celosamente. Fíjese que a pesar de la emergencia en pandemia, nunca paramos el funcionamiento de ese fondo, nunca lo detuvimos. Y el otro ámbito estratégico que no lo detuvimos nunca fue de las publicaciones, a tal punto que solamente en 2020, el año más difícil de la pandemia, publicamos cerca de 90 libros. Cuando estábamos confinados, todos trabajando en modalidad teletrabajo, precisamente desde los domicilios, la universidad seguía aportando a la sociedad como ya viene haciéndolo ya por más de 30 años. Doctor, hablando del plano internacional, ¿cómo la Universidad Andina lo ha explorado durante su gestión y qué planes tiene para esta en cuanto a la expansión de oferta universitaria? Bueno, por una parte, a través de esta actualización que estamos haciendo en la gran mayoría de programas de la universidad, yo diría que cerca de un 70% de la oferta académica es de última data, o sea, está totalmente actualizada al día de hoy. ¿Esto qué significa? Que se han dado los pasos necesarios para ajustar la propuesta académica de programas doctorales, de maestrías de investigación, de las profesionales, de especialidades, y también hemos reforzado toda la parte que tiene que ver con formación continua, con cursos de actualización, capacitación, con diplomas de alto nivel que responden a la realidad actual. Esto es muy importante destacarlo porque esto significa que la Andina, digamos, no se ha estancado, sino que la Andina es muy dinámica y se ha ido adaptando y actualizando, por una parte. Y por otra parte, obviamente que es necesario ya para los próximos años, en este segundo periodo, arrimar el hombro con otras instituciones de educación superior, trabajar también con las autoridades nacionales, con la CENESID, con el CES, con el CASES, a efecto de que podamos mejorar la política pública en materia de educación superior, sobre todo lo que es atinente a la universidad pública, en el caso de la Andina Pública Internacional, y sobre todo también respecto a cuidar la calidad, la excelencia, con exigencias que sean acorde al medio en el cual nos desenvolvemos, con los presupuestos necesarios y suficientes para que cumplamos nuestro rol a cabalidad, y claro, obviamente permitiendo que los actores universitarios, los docentes, los administrativos, también los estudiantes, puedan tener un espacio en el cual sean oídos y desde el cual puedan incidir en los grandes temas de educación superior en el Ecuador. Me parece a mí que esa es una tarea pendiente por los años tan complejos que acabamos de pasar. Esto no necesariamente se ha podido llevar a la práctica de la mejor forma, pero yo creo que en los próximos años tenemos que concentrarnos en ello. Hay que ir hacia una gran reforma universitaria, a cambiar la ley orgánica de educación superior, ponerla al día, porque algo muy complejo ha pasado luego de la pandemia, no solo acá, sino en el mundo. Entonces, esa ley que data de 2010, en este momento ya está desfasada. Yo creo que hay que reunirse y pensar nuevamente con actores universitarios y autoridades para ponernos de acuerdo en por dónde tiene que ir la política pública de educación superior, el financiamiento, el apoyo, las facilidades y las regulaciones, de tal manera que nos posicionemos el sistema universitario ecuatoriano y cada institución en particular, según su misión y su vocación, en ese contexto que está enteramente cambiado. Doctor, tomando en cuenta sus frescas ideas, quisiéramos preguntarles también, usted hacía referencia a los temas en materia de educación superior y también hablaba de la pandemia y de las lecciones que ha dejado la pandemia y también lo positivo que ha sido el uso de herramientas digitales. Ahora vemos que está en uso el ChatGPT o otras inteligencias artificiales y sí nos gustaría preguntarle cómo se encamina la Universidad Andina Simón Bolívar en el impacto que tiene el uso de la inteligencia artificial en la educación superior. Con la Dirección General Académica ya estamos conversando sobre precisamente esta nueva realidad, en la cual encontramos no solamente herramientas tecnológicas que nos permiten un mejor desenvolvimiento, sino otras como estas inteligencias artificiales, una de ellas este chat GPT, que a la final se viene posicionando como una especie de nueva fuente de consulta, que tiene mucha información, ahí hay mucho conocimiento porque esas herramientas se alimentan, beben, extraen información de muchísimos repositorios que hay en el mundo.
pero lo que nunca podrán tener esas aplicaciones tecnológicas es conciencia, ni tampoco razón. Entonces ahí es donde se encuentra el espacio para la universidad, para los educadores a todo nivel, para los docentes, de tal manera que puedan gestionar debidamente sus responsabilidades docentes, orientando a los estudiantes, fortaleciendo sus capacidades para afinar sus criterios, sus puntos de vista, su mirada crítica respecto a cualquier tema que se les ponga a debatir, a discutir, a conocer o a investigar también. Entonces, me parece a mí que no hay que satanizar estas nuevas herramientas, sino que hay que sacarles el mejor provecho posible. Yo ya hice clases hace pocos días utilizando esa herramienta y les demostré a los estudiantes que mucha de esa información que arrojan estas herramientas es una información incompleta, a veces errada, no actualizada y muchas de las veces políticamente correcta. Lo que quiere decir que ahí hay un procesamiento, como decía, sin conciencia, sin razonabilidad, de tal manera que ahí está la cancha para demostrar los docentes con los estudiantes que nunca se podrá sustituir el raciocinio humano, la conciencia de los seres humanos, que nos permite apreciar muchas otras aristas de los temas del conocimiento y que en todo caso hemos llegado ya en el mundo actual, siglo XXI, a inventarnos una nueva fuente de conocimiento, pero que no tiene la verdad, ni tampoco nos puede dar la receta última de los temas. Todo esto de la inteligencia artificial y de los avances, ¿usted cree que la universidad debe reinventarse o adaptarse? Bueno, yo creo que en algunos aspectos la universidad se adapta, porque si no se queda anquilosada, se desfasa respecto al desarrollo que otras instituciones pueden tener, y no solo educativas, sino en todos los ámbitos. Y en otros aspectos la universidad tiene que reinventarse, es decir, replantearse sus bases fundamentales para, sentar las nuevas bases para el futuro inmediato. En el día a día de nuestra Universidad Andina estamos concentrados en ambas cuestiones. En algunos elementos nos ha tocado adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, en las modalidades de estudio, ¿no? Y también nos tocará reinventarnos seguramente en otros aspectos que todavía los estamos debatiendo, los estamos discutiendo casa adentro, porque el remesón que ha venido adherido a la pandemia y sus nocivos efectos todavía no está siendo apreciado en el mundo, y menos en nuestra región, en todos sus efectos, en toda su dimensión. Yo creo que todavía tenemos que sentarnos a pensar, bueno, ¿qué mismo fue lo que cambió? ¿Qué mismo fue lo que nos dejó la emergencia sanitaria mundial? De tal manera que podamos responder con efectividad. En el ámbito de las regulaciones a nivel mundial, que es mi campo de estudio por ser abogado, fíjese que se tenía, por ejemplo, un régimen normativo previo a la pandemia, otro que fue ajustado en momentos de pandemia para ver cómo paliar la emergencia, cómo enfrentarla en varios ámbitos, y todavía no hemos logrado acuerdos en el Ecuador y en los países latinoamericanos sobre todo, respecto a cómo replantear lo que antes teníamos y ajustamos para la emergencia. Es decir, lo de ahora debería ser todavía diferente, pero para hacerlo hay que entender qué mismo pasó desde el momento previo a la pandemia, con la pandemia, para proyectarnos hacia el futuro. Por eso precisamente yo decía que hay la necesidad actual no solo de replantear la Ley Orgánica de Educación Superior, sino muchos marcos normativos, porque la realidad cambió. Y el mundo jurídico, que a mí me interesa mucho también, tiene que responder a la nueva realidad. Asimismo, la educación tiene que responder a la nueva realidad, pero implica todavía tener un debate y un conocimiento a fondo de qué cuestiones son las que cambiaron y necesitan ser repensadas sobre todo. Doctor, gracias por este análisis que nos ha dejado el día de hoy. Y ya para finalizar, si quisiéramos que nos dijera, usted ha hablado de un futuro de inmediato, ¿cuáles van a ser sus prioridades en materia de gestión en estos primeros meses, y cuál será su mensaje para los jóvenes interesados en seguir una carrera en educación superior allí en la Universidad Andina Simón Bolívar? Bueno, cuando yo redactaba el plan de trabajo que ofrecí y difundí a la comunidad universitaria y que recibió más del 80% de apoyo con la votación, me daba cuenta que el plan de trabajo que hice inicialmente en 2015 para ir a mi primer periodo rectoral tenía 6 o 7 pilares fundamentales. Este nuevo plan de trabajo tiene 16 pilares fundamentales. Aquello ya de inicio nos da un mensaje, nos dice: la universidad creció, la universidad se ha ido consolidando, y la universidad se ha dado cuenta que hay que abrir más puertas para nuevos proyectos muy importantes.
académicas. Entonces me voy a concentrar en un conjunto de esos 16 pilares, sobre todo, porque algunos necesitan más recursos, etcétera, pero sobre todo en el pilar que tiene que ver con el modelo académico. Estamos puliendo, trabajando un nuevo modelo académico de la universidad, y esto tiene que ver con posicionar, como decíamos, una gran oferta muy actualizada, internacional, con muchos apoyos para los estudiantes en materia de doctorados en todas nuestras 9 áreas académicas. Y eso nomás ya implica mover muchísimos otros elementos para ponerlos a tono, para afinarlos de tal manera que la universidad pueda llegar con esta oferta muy potente, replanteada enteramente a los jóvenes profesionales. Y en ese sentido, quiero decirles, para ir a lo último que usted me planteaba, quiero decirles adicionalmente que estén muy atentos, porque justamente en estos días estamos lanzando una muy potente nueva oferta académica para iniciar programas en el mes de octubre próximo. Ahí hay alrededor de 60 programas, más del 70%, como les decía, ha sido replanteado, ha sido actualizado, no solo en las modalidades, utilizando nuevas tecnologías para llegar más lejos y mejor, sino también en contenidos, con lo cual yo creo que nuestra casa de estudios tiene la oferta académica más actualizada de nuestro medio. Entonces les invito desde ya pues a estar atentos respecto a estas buenas noticias y nuevas noticias de nuestra Universidad Andina. Así es, doctor, darle las gracias, desearle éxitos y bendiciones en este segundo periodo, que todo se le cumple y se le dé, como bien usted lo decía, una universidad bien completa, donde los estudiantes y las personas interesadas en ser mejores profesionales tendrán opciones no solo en el Ecuador, sino, como bien usted lo decía, a nivel internacional, y siguen trabajando en materia de investigación y, por supuesto, por un mejor país. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, saludos. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron y que estuvieron pendientes de esta entrevista. Como siempre, les invitamos a revisar nuestro contenido en nuestras redes sociales a través de @dialoguemosinfo, y recordarles que también estamos en el diario elcomercio.com y en eluniverso.com. Soy Rangira Briceño y será hasta una próxima oportunidad.